Muy bien, mis queridos hermanos, muy buenas noches. Les saludamos en el nombre de Jesús. Así como ustedes pueden ver aquí, estamos nosotros desarrollando este estudio, Los Valientes de David, ¿no es cierto? Así que vamos a prepararnos el día de hoy para empezar y estudiar la palabra de Dios, ¿no? Quiero hacerles recordar, ¿no es cierto? Hacerles recordar que la Biblia, ¿no es cierto? A ver, vamos a ponerlo aquí. Quiero darles la buena noticia que ya hemos comprado esta aplicación. Esta aplicación de la pizarra ya la hemos comprado. Entonces ya no van a haber anuncios. Ya no van a salir ningún tipo de anuncios, ¿no? Porque lógicamente que ya lo hemos comprado, lo hemos adquirido. Entonces, estamos, por ejemplo, hablando acerca de este estudio llamado Los Valientes, ¿no? Los Valientes. Y como ya lo hemos comprado, entonces, lógicamente que ya tenemos otros tipos también de colores, ¿no? Los Valientes de David, ¿no? Espero que usted lo pueda ver en la pizarra, ¿no? Los Valientes de David. Entonces, quiero enseñar el día de hoy de que habían rangos, ¿no? En ese asunto, por ejemplo, de los valientes de David, habían rangos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver, por ejemplo, que estaba primeramente el ejército de Dios, ¿no? El ejército de Dios, o el ejército de Israel, ¿no? El ejército de Israel, ¿es cierto? Pero luego también encontramos, ¿es cierto? Luego también encontramos que debajo del ejército de Israel estaban, por ejemplo, los 400, ¿no? Los 400 que luego crecieron a 600, los 400 valientes. ¿Se recuerda usted, ¿no, hermano? ¿Se recuerda cuando hombres ociosos, deprimidos, endeudados, afligidos, fueron a la cueva de Adulam, ¿no? Empezaron 400, luego crecieron a 600. Y lógicamente aquí vemos que eran 400, ¿no? Los valientes de David, ¿no? Ahorita lo voy a pasar a explicar, no se preocupe. Luego de eso podemos ver que, digamos, ¿no? Luego de eso podemos ver que también, vamos a ver por aquí, debajo de los 400 de David estaban, por ejemplo, en el punto número 3, estaban los 30 que destacaban, ¿no? Los 30 valientes. 30 valientes. Muy bien. Y luego, al final, ¿es cierto? Al final encontramos, muy bien, al final encontramos, punto número 4, encontramos que habían 3, los bravos, ¿no? Los 3 valientes, los 3 valientes. Muy bien. A ver, ahora sí. Atentos por aquí, por favor, no se me desconcentren, abran sus Biblias, abran sus Biblias, abran sus cuadernos, ¿no es cierto? Y atentos por aquí, por favor, para poder explicarles, ¿ya? Ya usted puede ver diferentes colores, ¿no es cierto? Diferentes colores que tenemos, y eso es porque ya quiero comentarles, gracias al Padre Celestial, a nuestro buen Dios, y también al trabajo de nuestra hermana Reinita Camasca, ya que por más que queríamos comprarlos era imposible, pero ella ha hecho un trabajito y hemos logrado comprar esta aplicación. Y no solamente esta, sino la Biblia también, de tal manera que ya no va a haber anuncios. Ahora, atentos por acá, por favor. Estamos hablando acerca de los valientes de David, ¿no? Muchos creen que los valientes de David se refería al ejército, o sea, al ejército de Israel, ¿no es cierto? Pero no. El ejército de Israel, el ejército israelita, era el mismo que tenía también el rey Saúl, que cuando Goliat vino estaban atemorizados, ¿no? Entonces, los valientes de David no era el ejército de Israel, ¿no? Vamos a poner por aquí, ¿no? El ejército de Israel. No era el ejército de Israel, ¿no es cierto? El ejército de Israel eran miles de soldados, ¿no? Pero no era
el ejército o los valientes de David. Luego, dentro del ejército, ¿no es cierto? Dentro del ejército de Israel estaban estos, los 400 valientes. Estos 400 valientes fueron hombres, según la Biblia, ociosos, con amargura de espíritu y endeudados, que fueron, amados hermanos, a la cueva de Adulán, donde David estaba escondido. Y fueron ahí, hermanos, ¿para qué? Fueron ahí para, digamos, que David los preparara. David era, hermano, un diestro soldado, ¿no? De alguna manera Dios le enseñó a David a ser un entrenador, un mentor. Dios preparó a David, ¿no? Lo adiestró para que él pueda ser un valeroso, un valiente, un grande en las batallas. Por eso David canta en Salmo, ¿no? David escribe, él adiestra mis manos para la batalla. Así era David. Y David entrenó a estos 400 hombres, ¿no es cierto? Los entrenó y los sacó del estado de ser unos perdedores, de ser, hermano, ¿cómo decirlo? Unos perdedores, gente sin propósito, gente común y corriente, los entrenó y ellos fueron los valientes de David. Pero de los 400 valientes, habían 30 que eran los que destacaban. Eran los valientes de los valientes, 30, ¿no? Todos ellos vamos a verlos, o sea, no se preocupe. Vamos a estudiar. La siguiente clase vamos a entrar, por ejemplo, acerca de los 30 y de los 3, ¿no? El día de mañana, ¿no? Muy bien. Habían 30 que destacaban de los 400, pero al final habían 3. Esos eran, hermano, pero tremendos. 3, ¿no? Que destacaban de los 30. Que eran los 3 más valientes, que luego vamos a estudiar cómo se llamaban, ¿no? Así que esto, si alguien quiere tomarle una fotito, ¿no? Este es en el tema, en el estudio Los Valientes de David, este es, digamos, para que sepan cómo va, ¿no es cierto?, digamos, la coordinación, ya que muchos piensan que los valientes de David se refiere al ejército de Israel, pero no. Ese ejército de Israel era el mismo que tenía Saúl, que cuando Goliat vino estaban temblando todos de miedo, que luego cuando David fue rey pasaron a ser el ejército israelita del rey David, pero no, los valientes de David fueron los hombres que entrenó David, ¿no es cierto?, en la cueva de Adulam. De esos 430 destacaban, vamos a estudiar cada uno de ellos, y de los 30, 3 eran los más valientes, ¿no? Y todo eso vamos a aprender. Ahora bien, mientras que estamos aprendiendo, vamos a entrar ahora sí, vamos a entrar a la enseñanza, ¿ya? Vamos a entrar a la enseñanza. Muy bien, como usted puede ver aquí, por ejemplo, yo también tengo por ejemplo, una línea de enseñanza. Número 1, los valientes de David. Aquí están los versículos que hoy voy a terminar de dar. Luego vamos a hablar de los 30, ¿no? Que ya vimos. Luego de los 3. Y luego vamos a hablar de hombres valientes que destacaron como Abisaí, como Benaía. Yo soy hincha de Benaía, ¿no? Si puedes, desde ya comienza a estudiar. Ese Benaía era tremendo. De Joab, también, que fue el jefe del ejército, ¿no? Del ejército de Israel. Y luego vamos a hablar, para terminar, de los cereteos y los peleteos. ¿Quiénes eran ellos? Los cereteos y los peleteos eran la guardia personal del rey David. Esos, ni una mosca se le podía parar al rey David en la cabeza, porque venía un cereteo y un peleteo, nadie les ganaba a ellos. Entonces, todo ello vamos a aprender el día de hoy, así que todo esto vamos a estar hablando en el nombre de Jesús. Recuerde que hoy tenemos buenas noticias y tenemos malas noticias. Vamos a compartir el día de hoy una información que nos ha llegado acerca de cómo va a ser esto de las cuarentenas. Tenemos también buenas noticias, como que ya hemos comprado esta pizarra para el estudio que tenemos con ustedes, y también hemos comprado la Biblia, ¿no? Hemos comprado también, ha sido un poco difícil, pero lo hemos comprado también para que no hayan anuncios y todo sea bonito para la enseñanza de ustedes, de sus familias y de los invitados que ustedes traigan. También tenemos buenas noticias acerca de, van a haber cultos de oración
cultos de oración donde vas a poder traer no el nombre de tus invitados, gente que esté en el hospital, y vamos a hacer cultos de oración. Así que no te despegues, por favor, porque hoy tenemos mucho que dar, palabra, anuncios y demás, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver, hemos hablado de los valientes de David la semana pasada y toda esta semana vamos a terminarlo. Y hablamos en Primera de Samuel 22, verso 1 y verso 2, ¿no? Vamos a repetirlo, ¿no? Vamos a repetirlo nuevamente. Primera de Samuel, capítulo 22, verso 1 y verso 2. Vamos para allá, por favor. Gloria a Dios. Primera de Samuel 22, verso 1 y verso 2. Aquí vamos a ver cuando David forma a estos valientes, que en un tiempo, hermano, no eran valientes, eran, vamos a ver, aquí dice, yéndose luego David de allí, huyó David a la cueva de Adulám. Ya aprendimos que la cueva de Adulám es un lugar de formación. Ya aprendimos que todo cristiano debe dejarse formar por un ministro. Toda ovejita debe tener un pastor, ¿no es cierto? Y todo líder debe tener, digamos, un mentor, debe tener, digamos, un ministro formador, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, aquí en la cueva de Adulán, digamos, David formó, ¿no? Hay mucha gente que a veces le gusta meterse al internet y averigua que hay iglesias donde hay maestros que enseñan y averigua de repente que hay pastores con buena palabra y les gusta seguir, ¿no es cierto? Pero lo que están buscando ellos es información, pero eso es peligroso, ¿no? Porque la información sin formación causa deformación, ¿no? Entonces, ahora, si tú vienes de otra congregación, vienes de otra iglesia y te unes aquí buscando información, conocimiento, palabra, no hay ningún problema, pero déjate formar en tu iglesia, porque necesitas ser formado, ¿no es cierto? Pero toda oveja, todo miembro, todo líder necesita ser formado en el lugar donde Dios lo planta. La cueva de Adulán es un lugar de formación y dice la Biblia que se juntaron a David, se juntaron a él afligidos, alma, ¿no? Todos los que estaban endeudados, físico, cuerpo, y también los que tenían amargura de espíritu. A David se juntaron, hermano, ¿cómo decirlo? Gente sin ningún tipo de propósito, que nadie daba nada por ellos, pero David los formó. Esta gente, hermano, cuando esta gente llegó a ser, hermano, se convirtió, ¿no? De fracasados, se convirtieron a los valientes de David. Esta gente fue tan leal a David que solamente se habla de los valientes de David, hermano, mientras que David estaba vivo. David murió y sus valientes se murieron con él. No se vuelve a hablar en la Biblia de los valientes de David. Es gente, hermano, que tenía una lealtad al rey David. Gente que decía: mi rey, ¿no? Mi rey David, él me formó. Cuando yo era nada, me enseñó. Él me formó, me mentoreó. Él me enseñó, ¿no? Y hoy soy lo que soy por Jehová mi Dios y por mi rey David, decían ellos, ¿no? Así como Gedeón. Gedeón era alguien que cuando iba a la batalla, la gente decía, ¿no? Por Jehová, no, por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Así eran, hermanos, los valientes de David. Y fueron leales toda su vida. Nunca nadie, hermano, fue desleal, hermano, sino que fueron leales a aquel hombre que apostó por ellos, que los entrenó, que los preparó, cuando cada uno de ellos, hermano, no eran nada, ¿no? Entonces, aquí vemos esto cuando nacen, digamos, cuando nacen en la cueva de Adulán los valientes de David. Vamos a continuar hablando de otros versículos. Segunda de Samuel 23, del 8 al 12. Vamos para allá. Segunda de Samuel 23, del 8 al 12. Vamos para allá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Segunda de Samuel 23, del 8 al 12. Vamos a ver las características de estos valientes de David. Vamos a tomar esas características y vamos a enseñarlas, buscando aprender, tanto usted que oye como yo, ¿no es cierto? Entonces, buscando aprender de las buenas características que tenían estos valientes de David. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tomar un poquito de agüita también.
Muy bien. Dijimos segunda de Samuel, capítulo 23, del 8 al 12. Entonces vamos a empezar. Dice aquí, miren hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Estos son, dice la palabra, los nombres de los valientes que tuvo David. Padre Santo, qué hermoso, hermano. Oro con todo mi corazón, hermano, que Dios levante valientes, que Dios levante guerreros, y no solamente hombres, sino mujeres valientes, mujeres guerreras en nuestra amada congregación, la gloria de Dios. Que después de este estudio se levanten los valientes del Rey de Reyes y Señor de Señores, en aquel tiempo del Rey David, en este tiempo del Rey Jehová de los ejércitos. Que Dios levante hombres y mujeres valientes, que se dejen formar por la palabra de Dios, que sean leales, que sean, hermano, aleluya, fieles en la obra de Dios, guerreros, que sean de bendición donde Dios los ha traído, donde Dios los ha puesto. Oro con todo mi corazón, aleluya, que esta enseñanza se haga rema en tu corazón y que seamos todos de bendición, aleluya, y que seamos un ejército de valientes en el nombre de Jesús. Muy bien. Vamos a aprender entonces las características que tenían estos valientes de David, ¿no? Dice la Biblia, estos son los nombres de los valientes que tuvo David, ¿es cierto? Así dice la Biblia. A ver, el primero de ellos, Josep, Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes, dice, ¿no? ¿no? Era Adino, el Esnita, ¿no? Y mira lo que hizo este hombre, este valiente, mira, dice, que mató a 800 hombres en una ocasión. Padre Santo, aleluya. Mira qué tremendo, mi querido hermano. Vamos a subirle un poquito aquí para algún hermano que de repente no tenga tanta vista, ¿no? Entonces dice la Biblia, este hombre, este valiente, dice, mató a 800 hombres en una sola ocasión. Este hombre, hermano, tomó la espada, ¿no es cierto? Y con la espada mató 1, 2, 3, 4, 5 y comenzó, y en una ocasión se mató a 800 hombres. Este que está acá, ¿no es cierto? El cual se llama Josep Basebet, ¿no es cierto? Mató a 800 hombres. ¿Cómo podemos nosotros aprender de este? ¿No es cierto? De este valiente de David, que mató con su espada a 800 hombres. Él solo mató 800. Bueno, hoy en estos tiempos, la espada simboliza la palabra de Dios. Y cuando tú agarras la espada, hermano, para predicar la palabra de Dios, tú estás haciendo lo mismo que este hombre, traspasando la espada a tu familiar, a tu amigo, lo traspasas con la espada. A tu amigo del barrio, ¿no es cierto? A tu vecino, traspásalo con la espada. A que te vende pollo en el mercado, a la pollera, a la carnicera, ¿no? Traspásalo con la espada. De tal manera que puedas, amado hermano, cada uno de ellos, al matarlos con la espada, matas su ignorancia, matas su oscuridad, su desconocimiento de la palabra de Dios, y al ellos morir, nacen de nuevo. Y tú puedes ser como este hombre, Josep, que mató a 800 hombres. Eso trasladado a hoy, podríamos decir, a un valiente de David que se ganó una familia, que se ganó un barrio entero. Imagínate, hermano, que Dios levante jóvenes, amado hermano, con una unción poderosa, que se vayan a barrios como Puerto Nuevo, que se vayan, hermano, a Bocanegra, que se vayan a barrios como Márquez, a Reynoso, aleluya, a predicar, y se ganen toda una cuadra, se ganen todo un barrio, así como que alguien vaya a Juan Pablo, ¿no es cierto? Y lo
lo que Dios ha hecho en la gloria, donde estamos, hermano, y que hemos predicado por todos lados. Imagínate que Dios levante un valiente en nuestra amada congregación, a una valiente, y que se gane un barrio entero. Y aleluya, así como este hombre José, que mató a 800, que Dios levante también valientes, que se ganen familias enteras, barrios enteros, que tal vez Dios te hable en sueños y que sueñes que tal vez Dios te dice, anda a Guaral, o anda a Chosica, o anda a Cieneguilla, y que tú por la fe vayas a predicar y te ganes familias, y te ganes, hermano, barrios enteros, y aleluya, y por esa valentía pueda haber victoria para el reino de Dios, y podamos ir y abrir anexos y abrir células para la gloria de Dios. Aleluya, hermano, gloria a Dios. Despierta tu fe, hermano. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No todo es predicar por donde vives. Aleluya, mire, este hombre mató a 800. ¿Te imaginas ganarte 800 personas para el Señor? Y que esas personas digan, sí, él me mató, es el hermanito, él me mató con la espada, vino y a toda mi familia, a todo mi barrio, nos mató. Hoy hemos nacido de nuevo, estamos muertos para el pecado y ahora vivimos para Dios. Aleluya. Ahí en tu lugar dile, Señor, levántame como un valiente en tu reino. Levántame como un valiente. Y no quiero ser un ocioso, quiero ser un valiente en el nombre de Jesús. Aleluya. Se pasó este José. Aleluya. Vamos a ver ahora acá otro. ¿Qué más dice? 9. Después de este vino uno llamado Eleazar, hijo de Dodo, ¿no? Hijo de Dodo, Ahorita, uno de los 3 valientes. Mira cómo ya comienza a hablar que habían 3 que destacaban, los 3 valientes. Pero este que está acá, Eleazar, dice, uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Qué tremendo. Habla de una ocasión que vinieron los filisteos y los hombres de Israel salieron huyendo. Pero este valiente no huyó. Los valientes no huyen. Por eso, hermano, los valientes, por más que estén pasando problemas, tribulación, qué cuarentena ni qué cuarentena, por más que pasemos este año lo mismo que el año pasado, por más, hermano, que la muerte esté caminando por las calles, los valientes de David, aleluya, sabemos muy bien que estamos en las manos de Dios y sabemos muy bien que Dios pelea por nosotros, aleluya. Por ello, mi querido hermano, mira lo que hizo este hombre mientras que los demás huyeron. Mira lo que hizo este valiente cuando vinieron los filisteos. Dice, este se levantó mientras que los judíos huían. Este valiente, Eleazar, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. ¡Ah, su Padre Santo! ¡Qué tremendo! Eso es un valiente, hermano. Eso es un valiente. Este hombre, dice la Biblia, que los filisteos vinieron y cuando los filisteos vinieron y desafiaron, dice, las tropas de David, dice la Biblia, y se habían alejado los hombres de Israel. La mayoría de los israelitas salieron huyendo al ver las tropas filisteas, pero Eleazar no. Eleazar, otro valiente de David, dice la Biblia que este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó. Este agarró la espada y comenzó a dar, pero este dio hasta que su mano se cansó. Su mano estaba cansada, pero ahí seguía dando, ahí seguía, hermano, gloria a Dios, ¿no es cierto? Y fue tanto que su mano quedó pegada a la espada, dice la Biblia. Necesitamos gente como este hombre. Vamos a borrar esto que está aquí amarillo para poder hacer algo bonito. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó. Vamos a poner aquí, se cansó. ¿Es cierto? Acá, se cansó. Y lo segundo, la palabra que vamos aquí a poner es también la palabra y quedó pegada su mano a la espada, ¿no? Y quedó pegada su mano a la espada. Gloria a Dios. Muy bien. Claro que sí. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque necesitamos hombres y mujeres que se cansen, pero para Dios.
Necesitamos hombres y mujeres que entiendan y comprendan que es mejor, siempre será mejor hacer algo que simplemente no hacer nada. Necesitamos valientes que se cansen, pero que se cansen para el reino de Dios, que se cansen, sí, que se gasten, pero para la gloria de Dios, no para la honra de Dios. Necesitamos gente que diga, de verdad que estoy cansado, he hecho un aire libre por allá, estoy cansado, he visitado 3 familias, estoy cansado, vengo de la oración, estoy cansado, pero sigo con ganas, sigo con el hambre, quiero más de Dios. Yo quiero más y más de Cristo. Gente que diga, me siento cansado de repente, pero no estoy cansado como cuando alguien va a trabajar y está cansado del trabajo físico. No. Yo me siento cansado porque estoy trabajando en la obra, ¿no es cierto? Pero vale la pena. Eso que hago para el Señor, vale la pena. Aleluya. Mira qué tremendo. Necesitamos gente. Lo contrario de esto sería hermanos que solamente congregan, que solamente se conectan, que solamente escuchan la palabra, pero sus fuerzas están llenecitas, su batería está al 100 porque no hacen nada, ni en la célula, ni en la iglesia, ni ofrendan, ni diezman, ni predican, no invitan a nadie. No. Queremos miembros que se cansen para Dios. Queremos líderes que se atrevan, aleluya, a hacer cosas que de tal manera digan, le he dado 1 hora a mi Señor el día de hoy. Mi coordinadora me llamó y ahí con mis hijos he ido a la reunión. Hemos quedado, hemos orado. Necesitamos gente, hermano, que sea atrevida para el reino de Dios, como este hombre Eleazar, que dice que peleó tanto que se cansó, pero también que se le quedó pegada la mano a la espada. Qué hermoso, la espada es la palabra. Gente, hermano, pegada a la palabra. Gente, hermano, que ame la palabra. Gente, hermano, que todo lo que es el estudio de la palabra, que todo lo que es el conocimiento de la palabra, que todo lo que es, hermano, luz en la palabra, ame la palabra. Hermano, un valiente de David no menosprecia la palabra. Un valiente de David son personas que están pegadas a la palabra, como este hombre Eleazar, un valiente que se quedó pegada a su mano a la espada. Aleluya, qué tremendo. Que Dios levante valientes del Rey de Reyes en nuestra amada iglesia, la gloria de Dios. Que Dios levante hombres y mujeres valientes, aleluya, que se cansen, pero no para el trabajo secular, no para el estudio secular, aleluya. Lo pueden hacer ahí, pero que de la misma forma también se den para la obra de Dios, para el reino de Dios, ¿no es cierto? Y que no hayan excusas, aleluya, sino que como este hombre, aleluya, que se canse, pero para hacer las cosas de Dios. Y que estén siempre pegados, ¿no es cierto?, a la palabra, ¿no? Pegados a la palabra. Es importante, mi querido hermano, que estemos pegados a la palabra. Esto es fundamental. Si estás pegado a la palabra, difícilmente te equivocarás. Porque aunque tu alma se alborote, tú vas a decir, esto que siento no es correcto, esto no es de Dios, esto que estoy sintiendo, esto que estoy pensando, yo sé que no es correcto, que no es en el orden, que no es de Dios, esto no está bien, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Porque estás pegado a la palabra. Líderes pegados a la palabra, hermanos que valoran la palabra, hermanos que leen la palabra, ¿no es cierto?, que gustan por la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios, que Dios levante, hermano, hombres como Eleazar, como José, ¿no es cierto?, que tremendos valientes de David, hermano. Seguimos, por favor. Dice, aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solamente para recoger el botín. Mira qué tremendo. Todo el pueblo de Israel se fue al ver a los filisteos, pero se quedó el valiente Eleazar. Y Eleazar peleó hasta cansarse. Peleó hasta cansarse. Recibe esa palabra. Peleó hasta cansarse. ¿No es cierto? Y que fue tanto peleó que su mano se quedó pegada a la espada. Pero luego, cuando venció a los filisteos, dice la Biblia, aquel día Jehová dio una gran victoria. Y el pueblo volvió en pos de él, tan solamente para recoger el botín. ¡Ah, qué tremendo! ¡Qué tremendo! El pueblo dijo, ¡oh, gloria a Dios, victoria! ¡Aleluya! Vamos a recoger el botín. ¿No es cierto? Pero el que peleó fue un valiente.
un valiente peleó. Gloria a Dios. Vamos a ver acá a otro. Después de este, había otro valiente, de los valientes de David. Este se llamaba Sama, ¿no? Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno. Aquí la Biblia habla que había un pequeño terreno, dice, un pequeño terreno de lentejas, ¿no es cierto? Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Quiero que note cómo una cosa son los valientes de David y otra cosa diferente es el pueblo, ¿no es cierto? Por eso es importante que Dios levante entre el pueblo valientes, para que viendo el pueblo, puedan ser ellos, reciban ese buen ejemplo, ¿no es cierto? Y puedan ellos recibir esa influencia de decir, si mi hermano puede, si la hermana puede, ¿no? Si la hermana siendo esposa, teniendo esposo inconverso, si la hermana teniendo hijos, si el hermano teniendo problemas, aún de repente un trabajo pobre, pero aún así ama a Dios, sirve a Dios y lidera, ¿por qué yo no puedo hacerlo? ¿Es cierto? Dice aquí, hermano, que el pueblo se fue nuevamente cuando los filisteos vinieron. Y había ahí un terreno, dice, de lentejas. Había ahí un terreno de lentejas, dice la Biblia. Pero ¿qué hizo Sama? ¿Huyó también o se quedó a pelear? No. Sama era un valiente. Sama era un valiente. ¿No es cierto? Y Sama luchó por su bendición. Sama decía, acá hay un terreno de lentejas y yo voy a pelear por ese terreno de lentejas. Entonces Sama se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Padre Santo, necesitamos valientes como Sama, que se paren en medio de la bendición que Dios les ha dado. Párate en medio de tu matrimonio y di, tal vez destruiste el matrimonio de mis padres, pero mi matrimonio jamás lo vas a destruir. Párate en medio de tu familia, diciéndole al diablo, yo no voy a permitir que tú destruyas a mi familia, yo voy a mantener mi familia unida. Párate en medio de tu liderazgo y di, tal vez muchos líderes empezaron y otros no terminaron, pero yo no voy a dejar que el diablazo me robe el privilegio que tengo yo de predicar la palabra de Dios, de servir a Dios con todo mi corazón. Párate firme en la bendición que Dios te ha dado y pelea la buena batalla. Sé un valiente del Rey de Reyes. Ellos eran valientes del Rey David. Tú sé un valiente del Rey de Reyes. Aleluya. Así que párate firme en la bendición que Dios te ha dado. No le permitas al diablo que te aparte de los caminos de Dios. Aleluya, de repente muchos se apartaron y aún cuando uno se aparta es difícil volver, amado hermano, pero tú dile, yo no voy a permitir que el enemigo me destruya, voy a pelear la guerra en el nombre de Jesús. Aleluya, pelea la buena batalla, valiente, tú eres un valiente en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, entonces Sama se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Defiende lo que Dios te ha dado. Defiende el privilegio que tienes. De repente eres obrero, que nadie tome tu corona. Eres tesorero, que nadie tome tu corona. Eres líder, coordinador, encargado de anexo, que nadie tome tu corona. Defiende el privilegio que tienes. Defiende la bendición que Dios te ha dado. Pelea la buena batalla. Sigue adelante en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que lo defendió. Eso hace un valiente. Y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. Aleluya, dale fuertes palmas al nombre del Señor. Quiero que notes cómo después que cada valiente hermano peleaba, dice la Biblia, y Dios dio una gran victoria. Pero Dios no bajó, pero dice, Dios dio una gran victoria. ¿Cómo dio Dios una gran victoria? A través de los valientes. Entonces, Dios usa a los valientes. Claro que sí, hermano. Dios usa a los valientes. Qué hermoso, aleluya. Yo quiero motivarte con todo mi corazón. Vamos, valiente. Esa alabanza tan hermosa, ¿no? Valiente, valiente seré. No temeré ni al enemigo ni a la muerte. Valiente, valiente seré. No temeré ni al enemigo ni a la muerte. Porque el reino de los cielos
lo arrebatan los valientes, porque el reino de los cielos lo arrebatan los y aquí, ese es otro corito ya. Entonces, hermano, necesitamos valientes de Dios. ¿Dónde están los valientes de Dios? Necesitamos, hermano, miembros valientes, ovejitas valientes. Necesitamos matrimonios valientes que trabajen en equipo, como Aquila y Priscila, y que se pongan a disposición, aleluya, de la obra de Dios, del reino de Dios. Necesitamos familias valientes que digan: mi pastor, aquí estamos, mi familia y yo serviremos a Jehová. Cuente con nosotros, llámenos, convóquenos. Aquí estamos, aleluya, para decir amén a todo lo que nos digan. Si es para barrer, para limpiar, lo que nos digan, aquí estamos como valientes para servir a Dios. Necesitamos jóvenes valientes también, que tengan esa, porque si eres joven, tú tienes ese vigor, esa fuerza para ir, venir, desarrollarte, para ir a los lugares donde no tenemos células, para ir a esos barrios donde tal vez por motivos diferentes otros no pueden ir, pero necesitamos jóvenes vigorosos, valientes, aleluya, atrevidos, que tengan esa capacidad para poder hacer la obra de Dios. Vamos, hermanos, líderes valientes, líderes que se dupliquen, líderes que busquen, hermano, aleluya, seguir abriendo más células, y no solamente la mentalidad básica de seguir con la célula que hace años me dieron. No, no, hermano, tú eres un líder valiente, tú no eres un religioso. El líder religioso solamente tiene en su mente: yo tengo que mantener la célula que hace años me dieron a cuidar. Pero el líder valiente dice: a ver, hace un tiempo me dieron una célula, pero yo he abierto otra, y ahora voy a abrir otra, y voy a ir a tal lugar, a tal familia, voy a abrir otra. ¿Para qué? Para poder dar una gran victoria en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Muy bien, mis queridos hermanos. Vamos por favor a otro versículo, Primera de Crónicas 11:10. Vamos para allá. Primera de Crónicas 11:10. Amén. Gloria a Dios. Primera de Crónicas 11:10. Muy bien. Anotado, hermano, que ya no hay aquí, ya no hay anuncios, ¿no? No me dejaba a veces leer, ¿no? Pero ya está, ya, hermano, ¿no? Ya acá está. Gloria a Dios, ¿no? Dios nos ha dado una victoria. Aleluya, gloria a Dios. Dice la Biblia en Primera de Crónicas 11:10, dice la palabra: estos son los principales de los valientes que David tuvo. Padre Santo, ¿qué está pasando? Vamos a ver qué característica podemos aprender aquí. Y los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Mira acá, los que le ayudaron en su reino. Aleluya. Eso quiere decir, hermano, que según este versículo, una de las características de los valientes que tenían los valientes de David era que ellos ayudaban. Entonces, ¿qué podemos aprender ahora? Todo aquel que quiera levantarse como un valiente del Rey de Reyes, todo aquel que quiera ser parte del ejército de los valientes, que Dios va a levantar en esta última generación antes de que la trompeta suene, porque así como decían los jóvenes pulpines que salieron a esas marchas, no somos la generación del bicentenario, quiero decirte, hermano, que nosotros somos la generación del arrebatamiento. Así que, mi querido hermano, gloria a Dios. ¿Qué podemos aprender nosotros aquí de las características de los valientes de David? Podemos aprender que los valientes de esta generación están para ayudar, están para servir. Ningún valiente ahí buscaba la cámara diciendo: no, miren a mí, no es cierto, no. Ahí los valientes de David estaban listos para pelear la buena batalla. Estaban listos para ser convocados en el momento preciso. Estaban listos y atentos, amado hermano. ¿Para qué? Para ser de bendición. Una persona que ayuda, una persona que sirve, es de bendición, mi querido hermano. Entonces, tanto es importante esto, que la Biblia habla en el Nuevo Testamento, que es un ministerio. No es uno de los 5 ministerios, no doma, pero sí es un ministerio, porque la palabra ministerio significa trabajo, a modo de un trabajo en la viña del Señor, que tiene que ver de el ministerio de los que ayudan.
el ministerio de los que ayudan. Entonces, hermano, yo quiero animarte con todo mi corazón. Participa en tu célula, ayuda en tu célula, ayuda a tu líder, ¿no es cierto? Busca la manera de apoyar la obra de Dios. Siempre, hermano, ponte a disposición, gloria a Dios, ponte a disposición. Siempre, amado hermano, mantente alerta, porque en la obra de Dios se necesita manos, se necesita pies, se necesita gente de confianza, se necesita personas, hermano, que puedan estar en momentos indicados. Vamos, hermano. Hay un dicho, no, pero es muy fuerte, mejor no lo digo. Es muy fuerte, hermano, y no quisiera que ninguno se me ofenda. Pero bueno, ayudemos, mi querido hermano. Ayudemos, seamos de ayuda. Ayudemos, hermano, porque esa es la característica que tenían los muchachos, los valientes del rey David. Dice de que los valientes de David, ¿no? Estos son los principales de los valientes que David tuvo, los que le ayudaron en su reino. Entonces la característica de los valientes es que ellos están para servir. Ellos no están para ser servidos, ellos están para servir, ellos están para ayudar, ellos están, hermanos, para lo que se les diga, ¿no? Heme aquí, envíame a mí, cuenten conmigo, ¿para qué soy bueno? Aquí estoy, ¿no es cierto? Para eso, ese es un valiente de David. Gloria a Dios. Seguimos, hermanos, gloria a Dios, seguimos. Gloria a Dios. Vamos a ver, vamos ahora a Primera de Crónicas, capítulo 12, a ver, que me ayude por ahí nuestra hermanita Reinita apuntando. Primera de Crónica, capítulo 12, verso 1, 2, 8, 14, 21. Primera de Crónicas, capítulo 12, estos versículos me ayudas. 1, 2, 8, 14, 21. Muy bien, vamos para allá. Primera de Crónicas, 12, 1. Por ahí empezamos. Muy bien. Dice ahí está, mira acá, el ejército de David, hablando de los valientes. Dice, estos son los valientes de David, estos son los que vinieron a David en Siclac, estando él aún encerrado por causa de Saúl. ¿No se acuerda? Adulam, la cueva de Adulam, hijo de Cis, y era de los valientes una vez más. Otra característica, de los valientes que le ayudaron en la guerra. Gloria a Dios. Los valientes de David eran personas que le ayudaron al rey David, pero le ayudaron en la guerra. Los valientes de David son aquellas personas que se levantan en la obra de Dios y en los momentos duros están ahí para servir. En los momentos de terremotos espirituales, están ahí para asistir, para contener. En los momentos, de repente, como ahora, donde la iglesia vuelve a cerrar sus puertas, ¿no es cierto? Y le tengo malas noticias, quédese hasta el final. Vuelve a cerrar sus puertas. Están ahí, en la guerra. Porque no solamente se ayuda pasando un té, un café o barriendo. Se ayuda también en los momentos malos. Y esos eran los valientes de David. Era gente que ayudaba, pero era gente que ayudaba en la guerra. Es cierto, ayudaba en la guerra. Y dice verso 2. Los valientes de David, dice la palabra, estaban armados de arcos, atentos, y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda. Padre Santo, ¿qué está pasando? Ese David solamente agarró con una mano nomás. No se sabe si David usaba las dos manos. Pero los valientes de David, mi querido hermano, dice la Biblia que eran tan diestros. De seguro que David tuvo que haberles enseñado, porque David era diestro con la honda. Dice la Biblia que ellos usaban las dos manos para tirar piedras con honda. Hay una versión que habla que eran tan, pero tan, digamos, certeros, que ellos podían quitarte un pelo de la cabeza con una honda a distancia. Así, un pelo de la cabeza. Así, ¡pic! Y un pelo nomás caía. Pero si de repente le agarraban una mano, con la otra mano, igualito. ¡Pic! O sea, mira qué tremendo. Esto habla de que los valientes de David eran gente preparada. Eran personas preparadas.
¿no es cierto? Y necesitamos guerreros preparados. Necesitamos gente, hermano, que sea preparada para la obra de Dios. Necesitamos gente, hermano, gente que de repente dice, mi pastor, yo estoy estudiando de repente comunicaciones. Permítame, mi pastor, en nuestra iglesia abrir una página y poder tener también una página de comunicaciones, de información y periodismo. La gloria de Dios. Quiero también yo lo que me estoy entrenando y preparando, quiero vertirlo en la obra de Dios. De repente un hermano estudia administración, que ese hermano diga, mi pastor, permítame también a mí tener, digamos, una área administrativa y trabajar con nuestro hermano Víctor Limo y tener un área administrativa, ¿no es cierto?, en lo que me he preparado y servir en la obra de Dios. De repente un hermano está estudiando contabilidad. Mi pastor, permítame a mí llevar la contabilidad de nuestra amada iglesia. Permítame a mí, mi pastor. Gloria a Dios. De repente un hermano está estudiando inglés, ¿no es cierto? De repente un hermano dice, ¿y yo en qué puedo apoyar? En mucho, hermano. El día que volvamos al templo, un hermano que estudie inglés, podemos predicar y él traduce y podemos enviar esas prédicas a los países, digamos, europeos y también a los países, hermanos, anglosajones, de tal manera de que la palabra no solamente sea oída en español, sino también, hermanos, en inglés. Entonces, hermano, todo eso se puede. Hay una hermana que me decía, ¿no?, que ella le nace y quisiera aprender, hermano, también el lenguaje a señas, ¿no es cierto? Y es impresionante porque qué lindo sería que una hermana o un hermano aprenda ese lenguaje a señas y a ese hermano lo filmamos y lo ponemos en un cuadradito aquí abajo, de tal manera que cuánta gente que es sorda, que es muda, puede recibir también la palabra de Dios. Pero necesitamos guerreros preparados también. Por eso, estudia. Hazte de un cartoncito, estudia, prepárate en tu universidad, en tu instituto, estudia, capacítate y ponte al servicio de la obra de Dios. De repente un hermano dice, pastor, estoy estudiando yo leyes para ser abogado. Permítame usted ser el abogado de mi iglesia, de la gloria de Dios. Cualquier caso legal, cualquier denuncia, déjeme a mí pelear ese caso. Hermano, necesitamos gente entrenada, capacitada, no solamente lo espiritual, la palabra, sino también, hermano, lo secular. Vivimos en un mundo físico. Gloria a Dios. Como decía una hermanita en una pregunta, en consulta pastoral, dando a Dios lo que es de Dios, pero a César también lo que es de César. Con ambas manos, qué tremendo, peleando con ambas manos, lo espiritual y lo material, lo espiritual y lo físico. Qué tremendo. Gloria a Dios, hermano. Así que vamos valientes, métele con todo. Muy bien, ¿qué otro versículo era? El 8, ¿no? Gracias, dice aquí. Y también de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte, ¿no? Es en el desierto donde los preparó. Dice, en el desierto, hombres de guerra. Esos son los valientes de David, hombres de guerra. Mi pastor, ¿no tendrá usted una familia que quiera que visite? Mi pastor, Dios no habrá puesto en su corazón de repente un lugar para ir a predicar, ¿no? Ah, sí, en tal lugar, ya, yo voy a ir, mi pastor, deme ese lugar, yo voy a ir puerta por puerta, voy a predicar la palabra hasta que se abra una célula en ese lugar. Hombres de guerra, gente de guerra. Mi pastor, cualquier cosita, un miembro que usted quiera que lo visitemos, páseme la voz, páseme la voz, yo voy y lo visito y le reporto luego qué pasó, comunicación con usted. Cuente conmigo, mi pastora. Gente de guerra, no solamente que ayuda, sino que ayuda en la guerra, en la guerra espiritual. Dice, hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudo y paves. Sus rostros eran como rostros de gallinas. ¿Eso dice? ¿Cómo dice? Sus rostros eran rostros de ¿qué? De leones. Aleluya. Esos son los valientes de David. Valientes jóvenes que pueden hablarle a un anciano y le hablan con tal convicción, con tal seguridad que el anciano se convierte. Hombres y mujeres valientes que pueden hablar con un doctor, con un médico, con un juez, con un fiscal o hasta con el mismo presidente de la República y les predican, aleluya, con intrepidez y le predican con convicción y le predican, hermano, aleluya, con sinceridad. ¿Por qué? Porque tienen rostro de leones. Ellos saben a quién están representando. Qué tremendo. Pero eran ligeros como la gacela. Esto habla, hermano,
de ser rápidos, están de un lugar a otro, ¿no? Los valientes de David tenían esa cualidad, estaban conquistando un día aquí, luego al siguiente día ya estaban conquistando otro pueblo, y luego estaban por allá, y luego por allá, ¿no es cierto? No eran como carros malogrados, estacionados en un lugar, no, eran ligeros, ¿no? Como las gacelas, y eran sus rostros como leones, valentía y rapidez. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! ¿Qué más? ¿Otro versículo? Verso 14. Mira lo que dice la Biblia. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía un cargo. Tenía el cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. El más joven tenía un cargo. Era líder de 100 hombres. El menor. Pero el mayor tenía el cargo, dice, de 1000 hombres. Esa palabra, tener un cargo, habla de tener una responsabilidad. Yo quiero preguntarte a ti, mi querido hermano, que de repente sientes que esta palabra te está tocando y te emocionas y dices, aleluya, gloria a Dios, qué tremendo, Padre Santo, ¿qué está pasando? Pero yo te hago una pregunta, ¿tienes alguna responsabilidad en la obra? Porque de nada sirve que te emociones y saltes y des gritos de júbilo si al final seguirás sentado en una silla. Y todavía cantando esa alabanza, sentado en su silla, rodeado de luz. No, hermano, ya, déjalo a Jehová en su trono. Tú levántate de la silla y vamos a trabajar en la obra de Dios. Hazte cargo de algo, hazte cargo de alguien. Toma una responsabilidad. Dice la Biblia que el más pequeño, el más menor, tenía el cargo de 100 hombres. Y los mayores, ya los más robustos, tenían el cargo de 1000 hombres. ¡Qué tremendo! Gloria a Dios. ¡Qué tremendo, hermanos! Entonces, otra característica de los valientes de David es que tenían una responsabilidad. Ociosos no eran, no habían ahí ociosos. Ociosos eran antes de ser valientes. Pero una vez que David los formó, dejaron de ser ociosos, ¿no? Y pues dice la Biblia de que eran hombres ociosos, afligidos y con amargura de espíritu. Antes de ser valientes, eran ociosos. Una vez estando valientes, tenían un cargo, tenían una responsabilidad que dar cuenta. Entonces, yo quiero motivar a todos mis hermanos. Es que, pastor, en mi célula hay obrero, en mi célula hay tesorero. Bueno, sé tú el que lleva las alabanzas. Ya hay, pastor. Entonces sé tú de repente el ujier en la puerta. ¿No es cierto? Ah, ya. No, pero ya hay, pastor. Entonces sé tú el líder de cumpleaños. No, ya hay, pastor. Entonces si tu líder tiene hijos, sé tú el que ayuda de repente a la líder con su bebé cuando está predicando para que no tenga que predicar con su bebé en el púlpito. Pero haz algo, mi querido hermano. La obra te necesita. Somos un equipo, somos un cuerpo. Levántate en el nombre de Jesús. Siguiente versículo. Ese es el último. Y con este terminamos. ¿Ya? Estos ayudaron a David. Nota nuevamente. Ayudaron. Esos son los valientes. Están ahí. Ayudaron a David contra la banda de merodeadores. ¿No? A veces hay personas que se infiltran. Hay gente que a veces quiere entrar a las iglesias para robar las almas. A veces hay personas que comienzan a hablar a los miembros. Los valientes de David están atentos. Atentos están los valientes ahí. A todo aquel que está visitando a un miembro. A todo aquel que está hablando mal de la obra de Dios. A todo aquel que busca engañar a alguien para poder confundirlo. Ahí están los valientes de David, que ayudaban en contra de la banda de los merodeadores, que son aquellos que están merodeando y se meten en la obra para robar las ovejas, para causar daño, para dividir o para hacer lo malo. Gloria a Dios. Entonces, mis queridos hermanos, esto, y vamos terminando por favor, esto hasta aquí llegamos hablando de los valientes de David. El día de mañana vamos a hablar de los 30 valientes, ¿no? Hoy estamos hablando de los 400, que luego crecieron a 600 de los valientes de David. Pero mañana
Mañana viernes vamos a hablar de los 30 que destacaron y de los 3 que destacaron. Así que yo quiero motivarte, valiente. No dejes de escuchar la palabra. Valora la palabra. Ama la palabra. Y ahí en tu lugar, déjate tratar por el Espíritu de Dios. Ahí en tu lugar, dile al Señor, Señor, si yo no soy un valiente, Señor, si yo no soy un valiente, terminaré siendo un cobarde. Yo no quiero ser un cobarde. Haz de mí un valiente. Yo quiero ser un valiente del Rey de Reyes. Yo quiero ser un valiente de Jehová de los ejércitos. Yo quiero ser un valiente de Dios. Yo quiero ayudar en el lugar donde tú me has plantado y me has puesto. Yo quiero ser de bendición a mis pastores. Yo quiero ser alguien que ayude en el tiempo de guerra. Yo quiero ser alguien que ayude cuando hayan merodeadores. Yo quiero, Señor, pelear la buena batalla hasta cansarme. Yo quiero, Señor, sujetar la palabra y ser tan apegado a la palabra que la espada se quede pegada en mi mano. Yo quiero cuidar el privilegio, la bendición que tú me has dado. No quiero huir, no quiero apartarme, no quiero abandonar, ni dejar, ni tirar lo que tú me has dado a cuidar, Señor. Quiero ser un valiente de Dios.